Esto es otro podcast progre de Abrazo Grupal. Un espacio de opinión, reflexión y debate sobre la política y todas aquellas cosas que nos afectan. Que ni te sorprenda, aquí encontrarás la opinión más progre del momento. Acompáñanos. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a otro podcast progre. Sí, otro uno más, pero uno que esperamos aporte a la conversación política, social, cultural de este país. Yo soy Luis Ruiz, soy fundador y creador de contenido en Abrazo Grupal, esta casa en la que estamos haciendo otro podcast progre. Soy comunicólogo, soy docente, siempre me gusta decir que soy de Tampico, aunque tengo muchos años sin vivir ahí, pero es una ciudad que amo, y soy una persona que entré a la discusión pública y política desde el activismo LGBT, pero que tiene tiempo que me interesa también revisar otros aspectos de lo que pasa en este país y en este mundo, especialmente en los espacios digitales, pero realmente en todos lados. Y estoy muy feliz de acompañarles en este nuevo espacio que también tiene como objetivo, uno de los objetivos principales es que las personas, digamos, disidentes, ¿no? Las personas LGBT, las mujeres, las personas jóvenes, pues nos involucremos durante estos tiempos de cambio y de transformación, nos involucremos en las decisiones que nos afectan, ¿no? Entonces yo estoy muy emocionado y estoy quizás más emocionado porque ustedes, si tienen tiempo siguiendo el trabajo de Abrazo Grupal, saben que llevo un rato haciendo podcast, entrevistando gente, y a veces fue una experiencia un poco solitaria, y estoy muy emocionado de ahora iniciar una nueva aventura con un compañero a quien quiero y admiro mucho, y que va a estar cada semana con nosotros en otro podcast progre, y dejaré que él se presente. Andrés, ¿cómo estás? Bien, pues estoy muy emocionado de por fin lanzar este proyecto, otro podcast progre. Pues mi nombre es Andrés Treviño, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales y licenciado en Derecho, y tengo ya muchos años involucrándome en la defensa de derechos humanos, en dos temas en específico. Antes de involucrarme de lleno en el activismo LGBT, estuve muy involucrado en temas de seguridad, cómo podemos tener una seguridad sin guerra, cómo podemos tener dependencias que procuren la seguridad cuidando los derechos humanos, que en este país no es lo que necesariamente pasa. Y desde hace algunos años estoy enfocado de lleno en temas de derechos LGBT. Por más de 5 años fui director de diversidad sexual del gobierno de Jalisco, me tocó conocer el monstruo desde adentro, y ahora estoy acá con Luis en Abrazo Grupal, en otro podcast de Abrazo Grupal, para desmenuzar justamente aquellos sucesos de la vida política, de la vida social del país que van pasando, pero hacerlo desde un punto de vista de derechos humanos progresista, que contrarreste todas aquellas mesas de opinión que existen de señores ñe. Que tienen su lado divertido las mesas. O sea, Atypical se ha convertido en un placer culposo, pero sí, justo este espacio, que aparte la idea es que tenga muchos invitados. Hoy tenemos una madrina y un padrino excepcionales, ¿no? Dos personas súper importantes en la representación LGBT en la política. Hoy van a estar con nosotros Juan Pablo Delgado y Salma Luébano, aparte de dos partidos distintos, de dos estados distintos, y eso también es muy importante para este podcast, ¿no? Otro podcast progre se va a hacer desde León, Guanajuato, y desde Guadalajara, Jalisco, o desde diferentes partes del mundo, porque Andrés y yo viajamos mucho por trabajo, pero tendrán sus sedes por lo menos durante un tiempo en estas dos ciudades, porque qué tal y después me mudo o lo que sea, pero por ahora así es. Y eso también es importante, ¿no? Que tenga la perspectiva no solo desde la capital, no solo desde unos estudios en la Ciudad de México, sino desde diferentes espacios. Entonces, Andrés, pues ¿te parece si tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que platicar? ¿Te parece si empezamos con los temas de esta semana? Empecemos. Para quienes nos escuchan por primera vez, cada semana vamos a estar Luis y yo analizando las principales noticias, y pues esta semana ya no aguantábamos de poder grabar este episodio porque se anunció una primera parte del gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y tenemos mucho que opinar. Porque aparte ahora va a haber jueves de gabinete. Me encanta que aprendió muy bien de López Obrador, que hay que mantener emocionada a la gente y que hay que hacer que la conversación se trate de ti. Y entonces Claudia Sheinbaum cada jueves va a revelar una parte de su gabinete. Entonces este jueves pasado reveló a 6, aunque en realidad ya tenemos 7 nombres, ¿no? Porque ya sabíamos que se quedaba el mismo secretario de Hacienda. Y cada jueves, yo creo que esto le va a durar por lo menos unos 4 jueves, ¿no? Va a estar revelando 6 nombres distintos, como si
esto fuera la casa de los famosos. Pues un poco me gustaría que empezáramos a platicar de estos perfiles. Primero voy a decirlos y después profundizamos en lo que nos llame la atención, ¿te parece? Me parece. Bueno, el primero fue, nos vamos a quedar con el mismo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales va a estar quien hoy es nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. En Economía va a estar el ex enemigo, ahora amigo de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard. Inserte aquí la canción de Amigas y Rivales. Siempre tan amigas, siempre tan rivales, ellas solo quieren amar. Ernestina Godoy va a ser la consejera jurídica de la presidencia. Ella era la fiscal de la Ciudad de México. Juan Ramón de la Fuente va a ser el secretario de Relaciones Exteriores, también es quien está coordinando la transición y quien coordinó esta cosa de diálogos por la transformación. Rosaura Ruiz va a ser la titular de una nueva secretaría, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que al parecer va a ser como pasar a nivel de secretaría lo que era el CONACYT. Y Julio Verdegué va a estar en Agricultura y Desarrollo Rural. Andrés, este, estos nuevos nombramientos generaron varias cosas, ¿no? El peso se recuperó un poquito. Yo estoy feliz por mi país, triste porque iba a cobrar unas cosas en dólares. Y ahora me va a llegar menos dinero, pero en general eso me da felicidad. Una recepción, me parece, unánime, no, casi unánime, de positiva, y de quien no ha habido una reacción positiva, curiosamente, quizás es al interior de Morena, como los obradoristas más duros, ¿no? Pero me gustaría poner las cosas sobre la mesa, porque yo tengo varias cosas que decir, pero preguntarte, ¿qué te parece este primer jueves de gabinete? A mí me gustó este primer jueves de gabinete. Es la misma semana que se estrenó la segunda temporada de RuPaul Drag Race. Entonces vamos a tener martes y jueves de emociones fuertes en este país. Eso me gusta. Güey, ya se nos van a mezclar todos, de que la secretaria Nina de la Fuente. La consejera jurídica Horacio Potasio, claro que sí. Pero en general me parece que el gabinete nos manda, o este primer gabinete reveal, nos manda dos mensajes muy claros, ¿no? Uno, me parece que es un gabinete muy enfocado en fortalecer las relaciones internacionales de México, ¿no? La mayoría de la trayectoria, bueno, podemos dividir a los perfiles, a estos 6 en 2 perfiles, ¿no? Aquellos que llegan aquí por sus relaciones multilaterales, ¿no? Marcelo Ebrard, después de haber sido, pues no solo el alcalde que fue como jefe de gobierno de la Ciudad de México, que fue como con muchas relaciones internacionales, sino que fue secretario de Relaciones Exteriores, tiene pues un montón de relaciones internacionales importantes. Juan Ramón de la Fuente es un diplomático que ya ha estado representando a México en Naciones Unidas, también pues habita este star system de la política internacional. Alicia Bárcena, bueno, pues qué podemos decir, ¿no? Una política súper experimentada en temas multilaterales, que ahorita es secretaria de Relaciones Exteriores y que va a pasar también pues a la Secretaría de Medio Ambiente. Y el propio Julio Verdeguer, me parece un poco Verdeguer, complicado, sí, sí, sí. Verdeguer, pronunciar el apellido, veía yo que en su currículum ha sido por muchos años consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Banco Mundial, tuvo ahí un puesto también consultivo en la FAO, ¿no? Entonces, por un lado, me parece que es un mensaje de hacia dónde va a transitar la política internacional mexicana. Yo de verdad espero que la presidenta Sheinbaum recupere el liderazgo de México en el mundo, que, digamos, en el sexenio de López Obrador se vio disminuido, ¿no? López Obrador no tuvo un protagonismo internacional como la tradición de la política internacional mexicana había tenido, responde mucho a su forma de liderazgo, a su forma de hacer política, a una serie de contextos, pero sí me gusta que Claudia nos mande este mensaje de protagonismo en la esfera internacional y de protagonismo en temas pues que han sido cuestionados de la 4T, como puede ser energía y medio ambiente. Por el otro lado, vemos perfiles como Rosaura Ruiz y Ernestina Godoy, que vienen ya del gabinete de Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México. Bueno, Ernestina Godoy fue fiscal, no necesariamente eso es parte del gabinete, y Rosaura tenía la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología en la CDMX, que ahora pues va a ser la Secretaría
de ciencia y tecnología, y me parece que también es un mensaje contundente de poder de la presidenta, ¿no? Esto nos dice algunas cosas: sí tiene margen para escoger a sus secretarios, sí está escogiendo como secretarias, en este caso, a personas de su entera confianza, es decir, se está preparando para llegar a la batalla de la disputa o de la consolidación del poder con su equipo cercano. Sí, a ver, yo de inicio, confesándome, creo que el gabinete me gusta, me da bastante entusiasmo por el próximo sexenio, ¿no? Yo quisiera hacer énfasis en algunos perfiles, ¿no? Marcelo Ebrard, por ejemplo, pero más allá de los perfiles individuales, creo que hay cosas que se consideraban regla en el obradorismo que se están rompiendo en estos nombramientos, ¿no? Esta sensación de que la educación en el extranjero ideologiza hacia la derecha, ¿no? Y que ha salido de, a lo mejor no con estas palabras, pero de manera bastante parecida a lo que estoy diciendo, de la boca del presidente López Obrador, ¿no? Como que las universidades de élite en el extranjero, pues generan gente fifí y gente conservadora, etcétera, ¿no? Pues pareciera que Claudia Sheinbaum no piensa lo mismo, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, que no solo estudió en el extranjero, sino que fue, recordemos, asesor de la campaña de Hillary Clinton. Digamos que esa asesoría no fue muy exitosa, pero, o sea, fue asesor de dicha campaña. Y en general, ¿no? O sea, Julio Verdegué, que estuvo en Países Bajos estudiando y en California también. O sea, como que este estigma a la educación en el extranjero desapareció. Pero también creo que el rechazo a lo técnico desapareció. El presidente López Obrador tenía esta frase que era como, sí, ya me acordé, que su frase era como de, yo soy de encargos y no de cargos, ¿no? O sea, independientemente de quién era, quien estaba en cierta secretaría, él iba diciendo, pues yo confío en ti para que hagas esto. Por ejemplo, recordemos que Marcelo Ebrard conseguía vacunas, ¿no? A pesar de ser secretario de Relaciones Exteriores. O Hugo López-Gatell ni siquiera era el secretario de Salud, era un subsecretario, y sin embargo fue la figura central del combate a la pandemia de COVID. Entonces, el presidente López Obrador era muy así. Pareciera que estos nombramientos, al ser tan especializados, pues muestran una mirada distinta de la, creo que la manera correcta de decirlo es virtual presidenta electa o candidata ganadora Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahora, dentro de este entusiasmo, que yo nada más quisiera agregar, que sí hay una cercanía con las izquierdas progresistas, ¿no? O sea, no es porque se ha manejado mucho, son perfiles técnicos y no ideológicos. Bueno, sí, o sea, sí hay un dominio técnico claro, pero definitivamente sí hay una cercanía con el progresismo, ¿no? Vaya, dentro del perfil de Julio Verdegué, en muchos lugares encontré que dice, es un creyente de que sin maíz no hay país, ¿no? Y es alguien que está en contra del maíz transgénico. Eso es ideológico, ¿no? Y de izquierda. Rosaura Ruiz, por ejemplo, encabezó el proyecto para crear las universidades Rosario Castellanos y va a hacer lo mismo a nivel federal. Entonces, digamos, pues sí hay una cercanía con las izquierdas, eso por un lado. Pero dentro de ese entusiasmo, yo quisiera apuntar un par de cosas, Andrés. La primera es, dos de las personas que están en este gabinete, pues son senadoras electas, ¿no? Marcelo Ebrard y Ernestina Godoy. Ernestina Godoy por voto y Marcelo Ebrard por la vía plurinominal, lo cual quiere decir que pues van a tener que pedir licencia en el Senado y van a tener que legislar sus suplentes. Y creo que habría que mencionar que el suplente de Marcelo Ebrard, de Manuel Reyes, que por cierto es de Guanajuato, es miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿no? Tengo que usar palabras que no me va a bloquear YouTube. Este grupo religioso cuyo líder está involucrado en escándalos de, pues, ni modo lo tengo que decir, de violencia y abuso sexual, ¿no? Entonces, pues, eso me parece un poco que no tendríamos que obviarlo. Y Ernestina Godoy va a ser suplida por Karen Castrejón, que es la actual presidenta del Partido Verde. Entonces, pues sí, por un lado, creo que la agenda progresista se ve bien representada en el gabinete. Por otro lado, sí me preocupa quiénes se van a quedar legislando. No sé qué más has pensado tú sobre estos nombramientos. A mí la verdad es que me sorprendió la jugada. Se dice que en política no hay soluciones perfectas, ¿no?
Y creo que tras el triunfo de Claudia y viendo el crecimiento que tuvo el Partido Verde, se tenía, por ejemplo, miedo a que la Secretaría de Medio Ambiente quedara en manos del Partido Verde como una especie de cuota, por ejemplo, ¿no? Que la cuota hacia el Partido Verde sea que su dirigente nacional sea senadora, como suplente de Ernestina Godoy y no secretaria de Medio Ambiente o no otro espacio como de una influencia más directa, me parece que es una solución pues bastante buena, ¿no? Pero que quedan bien pues con los acuerdos políticos y con la gestión política que se tiene que hacer, sin embargo, logra imprimir, a lo menos en este primer pool de gabinete, como tú bien lo dices, un sello socialdemócrata o de izquierda, ¿no? Pues tú ya mencionabas los perfiles de algunas, pero no olvidemos que el propio Marcelo Ebrard, cuando lanzó su campaña a la presidencia en 2012, fue con una plataforma que se llama Movimiento Progresista por México. Entonces sí, como coincido contigo, que a lo menos en este primer reveal nos dan a los oyentes de este podcast lo que queríamos ver. A mí me preocupa que sea el mejor de todos los capítulos, ¿no? O sea, sí es evidente que son estas personas presentadas en el primer saque como parte de esta estrategia de estabilizar supuestamente a los mercados, el precio del dólar, ¿no? Como la incertidumbre que genera la discusión en torno a la reforma al Poder Judicial y ahora la discusión en torno a la profundización de la militarización, pues nos dan justamente esta certidumbre a través de estos perfiles que están en el gabinete, ¿no? Habrá que ver dos cosas: quiénes son las otras personas que integran otras secretarías que son clave, ¿no? La Secretaría de Salud es clave también, esperemos que sea alguien pues, con una visión progresista, que facilite los procedimientos de interrupción legal del embarazo, el acceso, bueno, toda la política de VIH que tenga ahí una rectoría importante, entre otras secretarías que son clave, pero también habrá que observar cuánto duran estas personas en el gabinete, ¿no? Recordemos que AMLO nos dio un gran gabinete, pero que en los primeros meses de gobierno, pues las fricciones se hicieron notar y personas que sí tienen un compromiso con cierta visión y con ciertas agendas, prefirieron hacerse a un lado, ¿no? Entonces, me parece que es un buen primer mensaje, habrá que ir tomándolo con mesura, ¿no? Porque de repente nos podemos emocionar, inserte meme de el Sheinbaumismo me está respirando en la nuca, Marce, pero bueno, tomémoslo con un poquito de mesura, porque creo que a la par, y eso también es una de las estrategias de la 4T o del obradorismo, es confundirnos entre tanta información. Creo que al mismo tiempo que nos dan este gran saque, nos dan o nos confirman que la Guardia Nacional pasará al mando de la Sedena, de la Secretaría Nacional de Defensa del Ejército. Entonces, pues no podemos cantar victoria con un tema de izquierda socialdemócrata pro derechos y libertades. Sí, a ver, yo aquí diría varias cosas. La primera es que esto que comentas de la confirmación de Claudia Sheinbaum de que la Secretaría de la Defensa Nacional será quien esté al mando de la Guardia Nacional, pues en realidad no es una sorpresa, ¿no? Lo dijo durante la campaña, cuando se votó por ella, pues se votó con la conciencia, quizás a lo mejor con el asco de hacerlo, pero con la conciencia de que eso iba a pasar, ¿no? Yo creo que lo sabíamos. Sin embargo, bueno, esta confirmación ya como presidenta electa o como virtual presidenta electa, pues sí duele, ¿no? Duele, tú lo decías hace rato que te presentabas, ¿no? Como ha sido una lucha de mucho tiempo de buscar esta seguridad sin guerra. Parece que, bueno, no parece, está confirmado que ese no va a ser la estrategia de la presidenta. Hoy es su cumpleaños, por cierto, y en la conferencia que dio hoy, le preguntaron al respecto y ella insiste que no es un proceso de militarización, ¿no? Lo que ha repetido la Cuarta Transformación ad nauseam, ¿no? Como, pues no estamos militarizando porque a fin de cuentas las decisiones de la seguridad nacional la va a tomar la presidenta y ellos solamente obedecen, ¿no? Bueno, eso pues es un factor a tomar en cuenta, pero no quita el hecho de que asusta. Y también hablando de estos posibles perfiles en el segundo capítulo del Jueves de Gabinete, creo que eso nos va a ir revelando cosas, ¿no? ¿Estará o no estará Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad? Creo que sí puede revelarnos cosas, porque si Harfuch decide no ser senador y ser secretario de Seguridad, pues quizás es porque tiene la convicción de que el secretario de Seguridad va a tener algo que hacer, ¿no? Y de que la Sedena no va a decidir todo.
si no vemos a Harfush en la Secretaría de Seguridad, a lo mejor es que él cree que va a ser un puesto de adorno, porque muchas cosas van a depender del ejército, ¿no? Yo creo que tengo el mismo miedo que tú, ¿no? De los segundos y terceros capítulos del jueves de gabinete, ¿qué nos van a traer? Se rumora, por ejemplo, Mario Delgado como secretario de Gobernación, aunque esa quiniela de reforma, debemos decir que estuvo bastante equivocada, ¿no? Ellos como que predecían a Manuel Velasco en medio ambiente, no sucedió, ¿no? A Rosaura Ruiz la veían para educación y pues más bien se le creó una nueva secretaría. Entonces, pues vamos a ver, el gran ausente de todo esto y quien está haciendo mucho berrinche es Gerardo Fernández Noroña, que está sí, jugando políticamente, pues me parece con inteligencia, ¿no? Porque hay un sector, como el sector más radical de Morena, que está muy enojado con que Noroña, al parecer, no va a estar ni en el gabinete, ni va a coordinar diputados, ni va a coordinar senadores, ¿no? A pesar de que quedó entre el tercer y el cuarto lugar en las encuestas de Morena, en la candidatura interna. Pues, Sí, no sé si, justo eso te iba a preguntar, Andrés, como si ves a personajes como Noroña ya empezar a ponerle el pie a Claudia. a ver, es importante, creo que la votación que tuvo el PT no es cualquier cosa, y sí creo que el PT ha tenido un crecimiento importante en cuanto a base ideológica, digamos, la base más, el votante más de izquierda, quizá izquierda, digamos, marxista, trotskista, etcétera, etcétera, ¿no? Ideológicamente hablando, reside ahí, son perfiles muy entregados a la causa, al activismo político, a la construcción ¿no? Del obradorismo en sí, que por esa razón pues perciben que ocuparían un lugar, pero creo que el liderazgo de Noroña es o lo amas o lo odias, ¿no? Hay gente que lo ama por esta visión ideológica y hay gente que lo detesta por sus formas y por un montón de cosas. Entonces siento que en esta primera etapa, en donde Claudia, lo hemos mencionado una y otra vez, está buscando la mesura, está buscando, ¿no? Como un diálogo menos polarizante, me parecería a mí con algunos de los pasos que ha dado, pues sí creo que el nombramiento de un perfil como Noroña pudiera ahí, como prender ciertas alertas que ahorita ya no está queriendo encender. Sin embargo, bueno, creo que es un perfil que desde la posición legislativa en la que estará podrá seguir consolidando su liderazgo y quizá en otro momento de la administración juegue otro papel políticamente hablando. Sí, yo lo que me pregunto genuinamente es, ¿lo quieren a Noroña de secretario de qué exactamente? O sea, si estamos viendo las decisiones de Claudia, como de perfiles técnicos y especializados, pues no sé, o sea, tú dices que a Noroña o lo odias o lo amas, yo me confieso aquí, a mí me caga, me parece un señor que representa como justo los vicios machistas de la izquierda latinoamericana, y sin embargo, quiero decir que aunque me caga y que a mí no me gustaría verlo en ninguno de estos puestos de toma de decisiones, también creo que tiene razón en su reclamo, en el sentido de, pues sí quedó en el puesto en el que dice que quedó, ¿no? Y el acuerdo sí era que a los primeros lugares les iban a tocar coordinar senadores, coordinar diputados y estar en el gabinete. La respuesta que está dando Claudia ahorita y la manera de batearlo es, pues sí, pero tú no eres de Morena. O sea, esos lugares se iban a repartir entre los candidatos de Morena y tú eres del PT y Manuel Velasco es del Verde y por lo tanto no les toca nada de esto. Y por ahí están justificando que a Monreal, que quedó en último lugar y que realmente nadie más que Katy Monreal quería ver en un puesto de toma de decisiones, pues que le esté tocando, le va a tocar coordinar a los diputados, ¿no? Y a Dan Augusto me parece que va a estar en el Senado. Sentí así como que escalofríos. Pero bueno, justo me gustaría que ahorita que estamos hablando de hombres, ¿no? Y de qué tanto esta presidenta va a poder tomar decisiones. Es una pregunta que nos hemos hecho una y otra vez, ¿no? Y que creo que tanto el actuar del presidente como el actuar de Morena y de la propia Claudia Sheinbaum nos está dando algunas respuestas.
¿Tú cómo estás viendo esta transición, ¿no? Claudia hablaba durante toda la campaña de continuidad con sello propio, ¿no? Y este es el momento de mostrar el sello propio. ¿Qué tanto estás viendo el sello propio y qué tanto estás viendo una imposición de López Obrador y de su gente a los próximos 6 años? Yo creo que, a ver, el sello propio empezamos a tener luces de que sí es posible, porque se ha discutido la posibilidad de entrada. Creo que el nombramiento de este gabinete, ¿no? Saber justo que logra ella colocar a mujeres de su confianza en ciertas posiciones, digamos, ciertas posturas políticas que ha tenido de cierta mesura, evidencian un terreno de posibilidad para el sello propio, pero sí también hemos estado viendo una disputa por el liderazgo y el protagonismo, ¿no? O sea, deciden hacer esta gira de agradecimiento, ¿no? El tour de las gracias juntos, eso es algo que no habíamos visto ya en mucho tiempo, ¿no? Me parece que es una cosa muy priista, ¿no? Como de recorrer el país juntos. Eso pues hace que, ¿no? Por lo general en la transición, el protagonismo del presidente saliente se va disminuyendo y pareciera que en este momento lo único que está pasando es la consolidación del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Evidentemente el resultado electoral es una consolidación de su liderazgo, ¿no? Que hayan ganado con la apabullante mayoría con lo que lo hicieron, pues sí, tiene que ver con un logro de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que pareciera que esa reafirmación de su liderazgo lo ha hecho estar poco dispuesto a cederle terreno a la presidenta electa, ¿no? Vemos aún una presidenta que va de la mano de su amigo el presidente Andrés Manuel López Obrador a todos los espacios y que así hemos visto temas muy particulares en los que se le va marcando la agenda a la presidenta, ¿no? Escuchamos a Claudia decir en algunas ocasiones que ella pensaba que la discusión del Poder Judicial tenía que aplazarse un poco, que ella hablaba, en alguna ocasión mencionó noviembre, por ejemplo, y vemos que en la práctica lo que pasó es que el presidente y otros hombres de Morena cambiaron la jugada para que tuviéramos una encuesta express que en una semana ya tenía resultados que básicamente decían que todo el mundo estaba de acuerdo con lo que estaba planteando cuando pues no hubo ni socialización, ni campaña, ni discusión, Sí, ni nada. güey, perdón, nada más hacer un apunte de lo que estás diciendo, porque no tuvimos episodio cuando se publicó esa encuesta. Por si ustedes no tienen el contexto, Moreno hizo una encuesta para, según, conocer el sentir del pueblo de México sobre la reforma del Poder Judicial. Y no sé qué piensas tú de esa encuesta, se hizo más o menos a 1,000 personas por cada una de las encuestadoras. Y las preguntas eran así como de, ¿qué prefieres? ¿Que los ministros los elija el pueblo o que te los imponga el malvado poder judicial? ¿Sabes? O sea, era una cosa tan ideológica y tan tendenciosa, y yo creo que sí fue muy irresponsable de muchos medios, que algo que no publicaron tanto fue uno de los mismos resultados de esa encuesta, que es más de la mitad de la gente no tiene idea que la reforma al Poder Judicial existe, ¿no? O sea, sí es cierto que la gran mayoría dice que prefieren que el pueblo elija a los ministros a que lo elija el Senado. Sí es cierto que prefieren también que lo elija el pueblo a que lo elija el Ejecutivo. Y sí es cierto que hay un consenso general de que el Poder Judicial está corrompido. Eso dicen esas encuestas y me parece que aparte por cómo estaban hechas las preguntas, no había manera de que saliera distinto. Lo que no se ha hablado suficiente es que la gran mayoría de la gente no sabe que la reforma del Poder Judicial existe y entonces cuando dicen es que tenemos que hacerlo porque es el mandato del pueblo, porque votaron por este proyecto, pues no tanto, porque en realidad no sabían que existía, ¿no? Entonces, este llamado a la prudencia y a la mesura de, bueno, primero informemos de qué se trata y luego que decidan, pues me parece que en realidad no se está cumpliendo. No sé cómo lo veas tú y cómo veas esa encuesta. Pues, o sea, creo, digo, es una estrategia que ya hemos visto, ¿no? Hace 6 años tuvimos la encuesta para quitarle la pensión a expresidentes, después tuvimos la encuesta para cancelar el aeropuerto, ¿no? Con esta campaña de Yo prefiero el lago, ahora es esta encuesta del Poder Judicial, y eso, ¿no? Me parece que cae en una estrategia de gaslighting de la opinión pública, ¿no? O sea, salen a decir con toda certeza, el pueblo está de acuerdo, la gran mayoría del pueblo está de acuerdo, prácticamente no hay resistencia, prácticamente no hay oposición, cuando es como, oye, a ver, estás declarando algo
sobre algo que ni siquiera ha socializado, ¿no? O sea, la gente ha intentado conocer la reforma, el Poder Judicial también es muy desconocido, ¿no? O sea, ni siquiera la gente termina de entender cuántos puestos se van a elegir, qué es un juez de distrito, qué es un juez de circuito, qué es un magistrado, ¿no? O sea, hay una cosa eh, de desconocimiento del Poder Judicial que tendría que haber como mucha más claridad para discutir una de estas de estas reformas, y pareciera que en lugar de socializar su reforma o su posicionamiento político, tratan de convencernos de que la inmensa mayoría está de acuerdo. ¿En base a qué? De fuente, pues, de sodas, ¿no? No realmente hay pues sí, conocimiento contundente del tema como para que sea un consenso amplio. Y vemos que lo hacen todo el tiempo, ¿no? El pueblo bueno, el pueblo sabio, todos están de acuerdo, todo el mundo está feliz, ¿no? Inclusive a veces usan esos adjetivos. Y pues sí creo que es el perfeccionamiento del gaslighting obradorista pues que ha florecido, ¿no? En esta época de la posverdad. Sí, a ver, yo creo que tenemos dos elementos. Primero, estos nombramientos que definitivamente tienen el sello de Claudia Sheinbaum, que nos dan una esperanza de un país, sobre todo más moderno, creo yo. Yo creo que la 4T no se ha caracterizado por su modernidad. Y Claudia, a pesar de que es un gabinete viejo, ¿no? Pues no creo que es un gabinete de ideas viejas, ¿no? Creo que son ideas bastante progresistas, cercanas a la socialdemocracia. Y por otro lado, estas presiones de las que ya hablabas tú, del obradorismo, porque no creo que solo de López Obrador, sino del obradorismo como fuerza política de Claudia, acuérdate a quién representas. Y yo tengo aquí varios elementos. No sé si esto lo viste, Andrés, pero a mí me sorprendió. El único periódico grande, porque pues seguro el periódico Moral de la prepa, pues no se va, pero el único periódico grande que no puso en portada el nombramiento del gabinete de Claudia Sheinbaum fue La Jornada. Ese día pusieron en portada las declaraciones de Andrés Manuel sobre Ayotzinapa, ¿no? Evidentemente no le quitamos valor a Ayotzinapa, ¿no? Pero vaya, es un proceso de muchos años que decidieron poner en portada ese día en lugar del nombramiento del gabinete de la presidenta. Me parece interesante, ¿no? Que La Jornada, de nuevo, este periódico de izquierda y de izquierda muy tradicional, haya decidido no ponerlo. No sé si se acuerdan de que La Jornada ha jugado varias veces en esta campaña, como dando mensajes a Claudia, ¿no? Después del primer debate, donde Andrés Manuel consideró que Claudia no lo había defendido lo suficiente, una editorial que tiene La Jornada tenía una frase así como de acuérdate que tienes padre, una cosa así. Han buscado siempre recordarle a qué movimiento pertenece. Y el presidente López Obrador le dio una entrevista a los moneros del Chamuco ayer domingo. Bueno, al menos ayer la pasaron por Canal 22, porque ya ven que los medios públicos de México nunca habían sido un medio de propaganda como lo son ahorita. Y estos tres caricaturistas del Chamuco fueron recibidos en Palacio Nacional. Y a mí me llamó mucho la atención, Andrés, un momento de esa conversación donde ellos empiezan a hablarle de, bueno, ¿qué pasa si nuestro movimiento, cuando usted ya no esté, se descarrila? ¿No? ¿Qué pasa si se pierden los principios y como si se carga hacia el neoliberalismo, ese tipo de dichos, sin mencionar expresamente a Claudia Sheinbaum? Y el presidente dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Si bien dijo que él cree que el relevo es increíble y que confía muchísimo en Claudia Sheinbaum, tengo aquí la frase, la apunté, les dijo a los moneros, hay algo en lo que ustedes pueden ayudar, hay que seguir imponiéndole principios al movimiento, ¿no? Creo que imprimiéndole yo creo que lo apunté mal, pero imprimiéndole principios al movimiento. Y eso creo que sin bajita la mano, sí es un llamado a el electorado en general y a estos medios tradicionalmente de izquierda, como lo son ellos y como es la jornada de, bueno, sí, confío en ella, pero ustedes no dejen que se salga del huacal, ¿no? No sé si tú lo veas así. Sí, digo, además con esta relatoría de sucesos que haces, bueno, pues es muy claro entenderlo así y poniendo sobre la mesa, ¿no? Esta característica de los movimientos de izquierda tradicional, ¿no? Que siempre han sido espacios muy machistas, ¿no? Y muy masculinizados. Y creo que la propia Claudia Sheinbaum, que ha crecido dentro de los movimientos de izquierda, pues se ha enfrentado a ese machismo y a esa resistencia
pues desde que era un liderazgo estudiantil en la UNAM. Y creo que, bueno, pues estas mensajes entre líneas, ¿no? De la jornada, de los moneros, del propio presidente, pues creo que responden a la interlocución que se hace con estos grupos de base que aún transitan en esa herencia de una izquierda pues machista, ¿no? Y hasta misógina. Entonces, pues bueno, creo que es un elemento más dentro del baile que Claudia Sheinbaum está teniendo en la búsqueda de la consolidación de su poder presidencial, que a mí honestamente no me parece la amenaza la más grande, ¿no? No. Pero que sin duda, pues seguro va a ser, como cualquier otro frente, un desgaste innecesario. ¿Cuál te parece la amenaza más grande? Híjole, esa es una pregunta difícil. Definitivamente yo creo que, no sé si es una amenaza como tal, yo creo que la amenaza más grande que hoy se está construyendo es las expectativas, ¿no? Ok. Porque Obrador, por ser el viejito santo, ¿no? Por ser el luchador incansable que recorrió el país tantas veces, tenía una especie de indulto en donde la sociedad sí, o sea, siempre hubo una sí, pero, ¿no? O sea, sí hay inseguridad, pero no es su culpa, sí hay, ¿no? Una serie de cosas. Él tenía este halo protector de lo que su figura representa, que no necesariamente su sucesora, en este caso Claudia Sheinbaum, va a tener. Entonces, sí creo que Claudia llega con pues sí, con mucho poder, porque tuvo los votos y tiene las mayorías y no es la heredera directa del obradorismo en este momento, pero por ser mujer, por no ser Andrés Manuel López Obrador, va a tener un nivel de escrutinio mucho más alto y que entonces no sabemos, ¿no? Qué tan indulgente sea la opinión pública, el obradorismo, ciertos sectores con cualquier error que ella pueda tener, ¿no? Y creo que justo, bueno, también esto que decías de la portada de la jornada, puede ser ahí un primer síntoma de que de repente la vara que mide, ¿no? Venga inclusive del propio movimiento que ella encabeza. Entonces, si ella no logra consolidar acciones contundentes y concretas en los primeros años de su gobierno en cuanto a la expectativa que se tiene, sí puede caer en un supuesto quizá en donde para 2027 o para 2030, pues la mayoría de Morena no sea la que tuvieron en 2024. Total. Y yo nada más hacer dos apuntes que me llamaron la atención de la entrevista con el Chamuco para pasar a lo último, que es esto creo que los medios lo van a retomar después, porque creo que todavía no han terminado de procesar la entrevista. En algún momento, hacia el final de la entrevista, López Obrador cuenta que en estos viajes que ha estado teniendo con Claudia, ella, como hablando del surgimiento de las derechas en el mundo, etcétera, le cuenta una historia que a mí me parece que es cero inocente, ¿no? Le narra que cuando la Segunda Guerra Mundial, Lázaro Cárdenas ya se había retirado, ¿no? Y que Manuel Ávila Camacho, ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial, lo invita a volver a ser parte de su gobierno e incorporarse como secretario de la Defensa. Y ahí López Obrador, en esta narración que él está haciendo, él dice que la interrumpe y que le dice, llámese la historia, no va a pasar, ¿no? Pero a mí me parece que no es inocente que él decida contarlo, ¿no? Que él decida contarlo en una entrevista diciendo, la presidenta está dispuesta a recibirme de vuelta, ¿no? Como secretario. Me pareció interesante. Y lo otro solo me dio mucha risa que volvió a decir su frase de yo beso a mujeres y beso a hombres. Me encanta, me fascina. Muy bien. Él sería muy bienvenido en otro podcast progre. Él celebrando el mes del orgullo, orgullo todo el año, orgullo bisexual, hashtag, orgullo siempre. No, pues sí, Ícono digo, bisexual López Obrador. ícono bisexual, viejito santo. Pues vamos a ver, vamos a estar aquí en otro podcast progre evaluando justamente cómo evoluciona esta transición. Ya más o menos han ido
marcando las reglas del juego, nos emocionan los jueves de reveal. Pareciera que la incertidumbre postelectoral duró poco, ¿no? Pareciera que hay una ruta ahí pues de consolidación. Sí, sí creo que el tema de la militarización, el tema de la reforma del Poder Judicial, pues van a continuar en las próximas semanas. Entonces, pues ojalá pronto tengamos acá en otro Podcast Progre capacidad de profundizar en estos dos temas. Andrés, ¿ubicas el programa de ¿Quién es la máscara? Es un No, programa padrísimo de Televisa donde celebridades van adentro de botargas y cantan y un ilustre jurado tiene, que es Yuri, Carlos Rivera y no sé quién más, Juan Pazurita, tienen que adivinar quién es la celebridad debajo. Yo le propongo a la presidenta electa que hagamos eso en los jueves de gabinete, que llegue así de que Mario Delgado adentro de una botarga y al final así de que se revele. que sí, que parezca el debate de las zamponas, ¿no? Que llegue la pulga pelona, que llegue el zorro, la mamá Que al final se Melanito. quitan la máscara para saber quién, y adivinamos entre todos. Es, ¿quién será? Noroña, no, es Adán Augusto, y así, muy padre. Muy padre, me gusta. Oye, Deberían de Andrés, contratarnos pero como productores de la Mañanera 2.0. les mandamos nuestro currículum con mucho gusto, la vespertina o como le vayan a poner ahora. Andrés, danos una buena noticia para cerrar este segmento. Para cerrar este segmento, pues bueno, estamos celebrando que la semana pasada el Congreso de Baja California legisló el reconocimiento del derecho a la identidad de las infancias trans. Recordemos que en México ya hay algunos espacios donde las infancias trans pueden obtener actas de nacimiento acorde a su identidad de género. Uno de esos es Jalisco. En Jalisco se hizo por un decreto del Ejecutivo, no necesariamente por una reforma del Congreso. Y después, tanto Oaxaca como la Ciudad de México aprobaron este derecho para personas mayores de 12 años, en Jalisco sin requisitos de edad. Y entonces, en esta ruta que se ha llevado para garantizar el derecho a la identidad de las infancias trans, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el requisito de mayoría de edad en la legislación de 6 estados, entre ellos Baja California. Y Baja California es el primer congreso que a partir de esta acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia ya la retoma y legisla el reconocimiento del derecho a la identidad sin requisitos de edad. Sin duda es una gran noticia, también es el reflejo del trabajo incansable de la Asociación por las Infancias Trans y la Red de Familias Trans en México, a quienes desde otro podcast progre les mandamos un besote. Y pues bueno, veamos cuáles serán los siguientes congresos que lleven esta reforma pues a la ley. Sí, creo que una muy buena noticia para la comunidad y algo que estaremos siguiendo muy de cerca en otro podcast progre. Pues acabamos con la discusión de lo acontecido esta semana. Creo que la presidenta nos va a dar bastante con sus jueves de gabinete, pero también habrá muchas sorpresas. Hoy le dijo eso una reportera en su conferencia de prensa. Le dijo, usted ya es la presidenta de las sorpresas. Me encantó. Me encanta, me Pero encanta. bueno, creo que habrá muchas cosas más, pero lo diremos más adelante en el panel, pero estamos en el mes del orgullo, vamos cerrándolo. Creo que de hecho es nuestro último episodio antes de que acabe el mes, y el primero de la vida, pero el último antes de que acabe el mes. Y decidimos, Andrés y yo, que queríamos platicar con dos personas que representan la lucha de la comunidad LGBT desde la política, específicamente desde los partidos políticos. Entonces vamos a pasar ahorita a platicar con dos personas a las que admiramos y seguramente ustedes también, y de quien creemos que pueden aprender mucho. Entonces, sin más, vamos a ver la conversación que tuvimos Andrés y yo con Salma Luébano y Juan Pablo Delgado. Bien, pues hoy nos acompañan dos personajes que han sido pues muy visibles y muy importantes en cuanto a la participación política LGBT en los últimos años. Una de ellas es Salma Luébano, nuestra diputrans, la primera diputada abiertamente trans en México, quien fue electa en 2021, y nos acompaña también Juan Pablo Delgado, quien ha sido, más allá de un gran activista en temas de derechos LGBT, ha sido 2 veces candidato a la alcaldía de León, como un perfil abiertamente gay. Entonces, bueno, nos da mucho gusto que estén acá con nosotras para que podamos platicar un poquito, pues desde su perspectiva y desde sus diferentes experiencias. Ok, primero queremos tal cual que quienes nos están escuchando, que son personas de todas las edades y con todos los perfiles,
les conozcan, ¿no? Y sepan de dónde parten y por qué es importante que estemos platicando de esto. Entonces, me gustaría empezar contigo, Juan Pablo, si nos pudieras contar cómo entraste tú a la participación política y en general, yo sé que no se puede resumir a bien o mal, ¿no? Pero ¿cuál ha sido tu experiencia o cómo has vivido este camino? Claro, muchas gracias Luis Andrés por la invitación y saludos a Salma del estado vecino de Aguascalientes. Pues mira, yo en realidad entro a la participación política electoral en el 21, después de casi 10 años de activismo, después de haberme involucrado también en el trabajo de derechos humanos, pero digamos a nivel internacional desde la Organización de Estados Americanos, y la invitación de, en este caso, Movimiento Ciudadano obedece pues digamos, mi trayectoria y mi perfil, que en ese momento les parecía relevante en un contexto como el de León, Guanajuato, que sigue siendo una ciudad gobernada por el Partido Acción Nacional. Después podríamos hablar de si consideramos o no que León es una ciudad conservadora. Yo me decanto por decir que no lo es. Me parece que el poder político es conservador, pero, y de hecho una parte del poder político, ya no todo. Sin embargo, en el contexto del 21, pues era, digamos, muy paradigmático decir que Movimiento Ciudadano invitaba a un activista de la diversidad sexual y de género como candidato a la presidencia municipal, pero que además, digamos, tenía yo una trayectoria que podía presentar como un perfil que conoce la ciudad, ¿no? Porque yo he trabajado además en la administración pública municipal, eh, y entonces se vuelve pues una experiencia, digamos, en términos de conquista de espacios muy positiva. Mi primera campaña le da a Movimiento Ciudadano su primera regiduría en el ayuntamiento. Esto, digamos, es una conquista de un perfil de la comunidad que por primera vez le da este espacio a Movimiento Ciudadano. Incluso había tenido antes candidatos que habían sido presidentes municipales y no habían pintado para nada. Y por otro lado, este mismo espacio de la regiduría que se consigue con mi primera candidatura, pues va para la Güera Limón, que actualmente es regidora en el Ayuntamiento de León, la primera regidora abiertamente lesbiana, y que pues sí ha marcado un antes y un después en la participación política en León. Y esta segunda campaña, digamos, al haber sido yo el principal opositor de la alcaldesa que, que se reelige en esta ocasión, pues, digamos, cambia un poco la narrativa porque me vuelvo el segundo perfil más conocido. Después de ella, pues claro que se gastó 100 millones de pesos en 3 años en su imagen, pero ya la percepción, digamos, de la ciudadanía es que se trata de un perfil que puede competir por la presidencia municipal. En la anterior me parece que era una campaña más, digamos, testimonial, una campaña de agenda, una campaña que buscaba posicionar ciertos temas, y en esta ocasión pues se trató de competencia al grado de que alcanzamos casi el 10% de la votación. A mí me ha tocado, en el caso de Guanajuato, pues dar la cara por un proyecto político que van haciendo, y entonces pues yo muy orgullosamente he encabezado estos esfuerzos en León en 2 ocasiones. Entonces, digamos, en ese sentido, en términos de conquistas, ha sido muy fructífero, eh, pero digamos, siempre está esta parte de qué tanto mi orientación sexual ha sido una variable que se ve en los resultados o en el comportamiento de la elección, y eso hay que decirlo que es cierto, que es parte de la conversación. Mucho más lo fue en el 2021, porque en el 2021 mi campaña fue quizá una de las más visibles a nivel nacional en términos de la diversidad sexual y de género, precisamente porque, digamos, todo el país pensaba, o quizá todavía piensa, que León es una ciudad muy conservadora, y entonces es una candidatura abiertamente gay, era contranarrativa, y eso hizo que la candidatura fuera hipervisible, acarreando en muchas ocasiones, pues, digamos, discursos de odio y algunos actos de discriminación y violencia directamente en la campaña. Mucho menos se presenta, no los discursos de odio, esto, digamos, los mensajes en redes sociales
interpelaciones de ese tipo me parece que son un común denominador para todas las personas que somos abiertamente LGBT y que además estamos defendiendo e incomodando. Eso creo que nos pasa a todas las personas, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, pero es muy distinta la experiencia de esta segunda elección, porque si bien el descriptor de mi orientación sexual o de mi militancia en el activismo LGBT siempre fue parte de la conversación, pues ahora más bien era Juan Pablo el opositor de Alejandra Gutiérrez, buscando la presidencia municipal y creciendo en un 350% la votación. Me encanta escuchar cómo tienes una perspectiva como de evolución, ¿no? O sea, que a lo largo de esta trayectoria tu espectro político ha ido creciendo y que, bueno, nos des estos con claridad como estas cosas en las que sí incide que haya un actor visiblemente LGBT en la conversación política. Tú, Salma, cuéntanos, ¿cómo es que decidiste dar este paso a convertirte en una política altamente visible? Bien, bueno, pues mi lucha ha sido el activismo, mi lucha ha sido esa condición que llevamos pues, prácticamente desde que empezamos a diferenciar eh, lo bueno, lo malo, a temprana edad, las personas trans, las mujeres trans. Entonces, pues es parte de ese ADN, esa esencia, esa lucha que tenemos nosotras por esa precarización, ese señalamiento. Y bien, el estar siempre activa en estas manifestaciones, en levantar la voz, en exigir esta justicia, en exigir dignidad, en exigir nuestros derechos, pues eso me fue llevando de una u otra manera pues a este tema de incidir en la política, incidir en estos espacios de toma de decisiones. Llega un momento en mi vida en el cual me encontraba yo en el limbo, con sentimientos encontrados y me preguntaba en esa transición, en esos momentos, eh, 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 que no encontraba yo respuestas. Si todos estos años de lucha, todas esas décadas de años de nuestras antecesoras, antecesores, y esos años que llevaba también acompañada con mis compañeras y compañeros y compañeras en Aguascalientes, en esta lucha, y no ver avances, no ver esos reconocimientos y ver que todos estos colores partidistas siempre nos habían utilizado para esa fotito en temporadas de campaña, y cuando realmente necesitábamos ser escuchadas, pues nos cerraban las puertas, y eso si bien nos iba, en ese inter de no quedar en esta interna, se acerca un gran hermano que le conocemos todos y que además le queremos todos, mi querida hermana Osiel Baena. Se acerca al ver este rechazo y ofrecer su apoyo, ofrecer su expertise como persona en los derechos políticos electorales y decirme que se sumaba a la causa, que se sumaba a esta lucha. Y ahí empezamos de la mano esta lucha de estos litigios estratégicos, porque hay que decirlo, lamentablemente, pues no ha habido voluntad. No hay voluntad para que realmente haya esta inclusión de la diversidad en los espacios de toma de decisiones. Se han tenido que luchar, se han tenido que impugnar en los tribunales para que realmente haya esta figura, haya esta representación y que hoy en día, afortunadamente, en esta dupla con mi hermana Osiel, pues logramos marcar ese gran precedente de estas acciones afirmativas, cuotas arcoíris que hoy están permitiendo y que realmente esa es la finalidad de esta lucha. No se trata de ser quien llega primero o quién es la primero o primere, sino es abrir esa brecha y rompiendo esos techos de cristal que nos permitan realmente que haya esa dignificación. Y necesitamos estar en todos los espacios y en esos espacios
espacios de toma de decisiones, por supuesto que tenemos que estar. Esto ha permitido en este trabajo de estos 3 años en la legislatura, por mencionar unos, además de los grandes avances, el que llegara una minuta de COSIT a la Cámara de Diputados, y que en coordinación con YAT, con Iván, con sociedad civil, con las compañeras y compañeros diputados, bueno, que impulsáramos esta iniciativa que hoy en día es una gran realidad, y que si no tuviéramos personas de la diversidad, pues les aseguro que no hubiera pasado esta iniciativa. Y sobre todo, dar esa gran visibilidad y poner la agenda ahí, que hoy en día está dando esos frutos porque ahora son más, y es precisamente esa lucha que en su momento, y que en complicidad el magistrado y yo soñábamos con eso precisamente, el que cada día seamos más, y que esa puerta de enfrente, como siempre lo he referido, que por fin se abriera, y hoy que ya se abrió, bueno, pues verles estos perfiles, hay toda esta situación de usurpaciones, simulaciones, digo, pero pues es parte de esa lucha, y que Juan Pablo sabe perfectamente que también se dedica al tema de los litigios, pues es una lucha que pues ya sabíamos, y que pues estábamos conscientes que se iba a dar, digo, pero pues bueno, ahí estamos avanzando, y como mujer trans, el llegar a estos espacios de toma de decisiones, pues algo que primero decíamos como mujeres trans, y me incluyo, que pues cuándo íbamos a estar mujeres trans en estos espacios de toma de decisiones, pero cuando empiezo esta lucha de estos litigios estratégicos, yo estaba segura que sí se iba a lograr. Y esto, decirles con un gran cariño, que las pláticas con mis hermanas trans, antes de que ya públicamente se nombraran ya estos espacios, pues nuestras pláticas eran el tema del trabajo sexual, que los clientes, que el estilismo, en mi caso también como con salón de belleza, todos estos performance, los diseños, quienes cosen, o sea, no era más allá. Y hoy en día ver tantas chicas trans empoderadas, ver que realmente la población trans somos personas, el cual hay muchas chicas con licenciaturas, con maestrías, con doctorados, y eso, pues realmente, ¿quién lo sabía? No lo sabía nadie, había una gran invisibilidad, y que hoy esto permite esta gran visibilidad que se está dando con perfiles como tu paisana Wendy Guevara, como una Morgana, como Kenia Cuevas y tantas. Y eso, la verdad, es de aplaudirse, es de admirarse, es de felicitarse. Y pues la lucha de la mujer trans, pues sigue y seguirá. Y que, bueno, pues también señala la otra parte tan lamentable, pues somos la segunda población con más crímenes de odio después de Brasil, y en una estadística de vida de 70 a 75 años en nuestro país, y prácticamente en toda Latinoamérica, pues no llega ni siquiera a los 37 años. Y eso refleja esa gran precarización, refleja esa falta de políticas públicas, y que pues por eso estamos luchando, por eso seguiré luchando, y desde la trinchera que esté, y de la mano de ustedes, de todas, de todes, pues seguir luchando y no dejar de luchar. Y en el tema electoral, como bien lo menciona Juan Pablo, es importante señalarlo. Aquí realmente hay una realidad que hay que presumirla, hay que decirla con orgullo. No somos esa minoría como realmente pretenden o quieren señalar en el caso nuestro, porque lo estamos demostrando en estas votaciones, en esta votación que fue histórica. Ver realmente a nuestra población, el salir a las calles con ese orgullo, y que ha permitido, como en el caso de Juan Pablo, esta votación histórica, en el caso de nuestra querida doctora Claudia Chema, también sumar a esos 36 millones, y que algo que también ya tengo ahí unos 2 años
que tenemos que hacer y que hay que sentarnos un día de estos para ver los temas precisamente de estos candados, Juan Pablo. Ya tengo ahí 3, 4 personas más aliadas para ver de qué manera, que ya lo he estado trabajando, ver el ya lo veré, ya lo diré en su momento, digo, pero ya más a detalle, pero el que se vea reflejado realmente el voto de la diversidad. Es importante porque eso define, y definió hoy en día muchas candidaturas. En el caso también el tema de la presidencia, repito, pues fue también parte muy importante y es importante que lo hagamos y es importante que haya esa estadística porque lo que no se dice, pues no existe. Y en el caso del derecho, lo que no está escrito, pues no existe. Entonces necesitamos realmente tener esos números que nos permitan realmente también sumar a estas políticas públicas pues que urgen para nuestra población. Bien, pues muchas gracias. Me da mucho gusto ver que de acá pueda salir una alianza para perfeccionar las acciones afirmativas, que sin duda creo que pues ese, Salma, es uno de los grandes legados que nos dejan la magistrade y tú, el hecho de que tú hayas llegado a la Cámara de Diputados por cuota arcoíris, como ustedes decidieron llamarle a estas acciones afirmativas, pues es un hito muy importante en la historia. Y que, bueno, además, pues el cobarde asesinato de la magistrade habla también de la dimensión hasta dónde llega a incomodar que disputamos estos espacios de poder. Y bueno, hoy, este fin de semana en la Ciudad de México, pues miles de personas saldrán a, entre otras cosas, exigir aún justicia para Ociel y Dorian. Y en ese sentido, ¿no? Poniendo un poco pues los retos a los que nos enfrentamos cuando estamos haciendo participación política, tanto tú, Salma, como tú, Juan Pablo, son percibidos pues por la gente que nos escucha y por nuestra comunidad como personas sumamente valientes, ¿no? Para nadie es un secreto que poner el cuerpo, que hacerte visible, que dar un paso hacia esa cancha de competencia política electoral en donde pues la gente saca las garras con tal de aferrarse al poder, pues es exponerse a una serie de presiones, de estrés, de violencias, y nos gustaría que nos compartan una reflexión pues de qué resistencias han encontrado tanto al interior de los partidos políticos. De repente los partidos políticos son cosas que nadie entendemos, que están tan alejados de la ciudadanía que solo quienes los habitan entienden todo lo que se vive al interior de un partido político. Entonces, ¿cómo ha sido pues entrar a la política partidista? ¿Qué resistencias han encontrado ahí? Y también hacia afuera, ¿no? Tú ya nos adelantabas, Juan Pablo, si bien León no es una ciudad conservadora, sí está gobernada por un grupo de poder conservador al que te has enfrentado, ¿no? ¿Qué ha significado esta afrenta? Y en tu caso, Salma, bueno, pues ante los ojos de todo el país hemos visto a figuras como Teresa Castel y Gabriel Cuadri malgenerizarte, cometer violencia política, que bueno, además tú denunciaste y lograste unas sentencias por violencia política de género. Entonces me gustaría que también nos platiques un poco de cómo has enfrentado ese odio, no solo con tu presencia y con tu voz, sino también a través de estrategias jurídicas. Entonces, si quieres, Juan Pablo, cuéntanos un poquito de cómo es habitar frente a esta élite poderosa conservadora. A ver, no es que yo creo que en este momento hemos conseguido que se abran espacios adentro de los partidos políticos, que sean espacios de nicho, ¿no? Esto lo vemos en Morena, lo vemos en Movimiento Ciudadano, lo vemos incluso en Acción Nacional, en donde en teoría se están creando estos espacios de participación exclusivos para personas LGBT y avanzar desde ahí las agendas. Y creo que esa es una especie de trampa en la que en muchas ocasiones caemos, el reducir nuestra participación a esos espacios. En las últimas semanas yo he estado diciendo la relevancia que tiene el que participemos activamente de los espacios de liderazgo hacia adentro de los partidos políticos y no nos reduzcamos exclusivamente a la comisión o a la coordinación o lo que sea que se le llame adentro del partido de diversidad, sino que le entremos a la toma de decisiones en términos generales, porque esa participación hacia adentro del partido político permite impulsar a otras personas, porque de esa manera podemos acabar con esas simulaciones a las que hacía referencia Salma en su participación, porque teniendo esa oportunidad de toma de decisión, podemos generar los candados necesarios hacia dentro de los partidos políticos para que no se presenten estas pues candidaturas de fraude identitario, y porque además tenemos que demostrar que podemos ocupar cualquier espacio hacia adentro
de los partidos políticos, ¿no? Hay personas que han ocupado estos espacios, pero quizá no lo han hecho de manera visible con la agenda, y me parece que esto es sumamente importante. Y el aspirar a estos espacios incomoda, porque están acostumbrados a que nos, digamos, releguen a los espacios que se crearon para la participación exclusiva de nuestras poblaciones. Yo les platicaba el sábado un pequeño evento, ¿no? que fue sumamente desafortunado en el 2021, cuando se decide que yo sea quien encabece las candidaturas de Guanajuato, pues porque la alcaldía de León, digamos, es la más importante en el estado. Y en ese momento el esposo de una candidata dice, pues les deseo mucha suerte con su gay, ¿no? Como de manera despectiva, porque no existe esta pues costumbre a que se nos reconozca con esos espacios, ¿no? Y les decía también el sábado en este evento que con posterioridad a la elección, en el momento en el que consigo la primera regiduría para Movimiento Ciudadano y para La Güera, en este caso, pues regreso y les digo, pues aquí estoy, y el liderazgo que me dieron ha dado los resultados que quizá ustedes no estaban esperando. Entonces siempre vamos a encontrar hacia dentro de los partidos políticos esa resistencia. Lo importante, y coincido en esto con varias otras personas de quienes lo he escuchado, es aferrarnos a los espacios y demandar los espacios que nos merecemos, ¿no? Es decir, Salma ha conseguido todas estas conquistas que nos ha descrito, y entonces hace muy bien en decir que continuará trabajando en esta agenda y exigiendo los espacios. En el caso mío seguirá siendo de la misma manera. Yo he sido la persona que más votos le ha aportado a Movimiento Ciudadano en Guanajuato en ambas elecciones, y entonces exigiré el espacio que me corresponda. No esperemos a que nos vayan a llegar esos espacios, porque no van a llegar del cielo. Hay que reclamarlos, hay que lucharlos, y no hay que hacernos chiquites frente a la adversidad. Tenemos que seguir luchando, y es desafortunado y suena, digamos, no alentador decir que vamos a encontrar la misma violencia y la misma resistencia que hay en la sociedad en general hacia dentro de los partidos políticos, pero lo mejor es, me parece, reconocerlo y actuar hacia dentro del partido político como lo hemos hecho en las campañas, o como lo hemos hecho en la legislatura, en el caso de Salma, que yo le reconozco que además pues ha sido autocrítica en muchas ocasiones de su partido, y eso creo que también es bien importante, que cuando encontremos hacia adentro de nuestro partido, del partido en el que participamos, cuestiones criticables, pues hay que ser vocales, y hay que exigir que estas, digamos, cuestiones que son erróneas, pues sean corregidas hacia dentro de los institutos políticos. Yo creo que de aquí en adelante uno de los grandes retos que vamos a tener es precisamente ocupar esos espacios de toma de decisión en los partidos. Me gustan varias reflexiones, una que decía Andrés el fin de semana sobre la relevancia de que aspiremos a espacios en el Poder Ejecutivo y no solamente legislativos, pero yo iría más allá. Me parece que es importante que hacia dentro de los partidos políticos conquistemos los espacios de liderazgo, porque esa es la precondición para que podamos llegar al Ejecutivo, al Legislativo y al resto de los espacios, que no haya simulaciones, que no haya este tokenismo de nuestra participación. Si no lo hacemos de esa manera, entonces seguiremos dejando en manos de personas heterosis nuestra participación y las condiciones de nuestra participación. Entonces creo que ahí está el reto grande, y me parece que esa debe ser la invitación hacia cualquier persona que esté participando en cualquier partido. Yo he sido muy insistente en que es importante que haya personas LGBT participando incluso en el PAN. Si esa es la fuerza política con quienes se sienten identificadas, adelante, pero entonces esta es la misma, digamos, encomienda, ¿no? Conquistemos estos espacios desde la visibilidad, y que sea para bien de las poblaciones, e insistir en la relevancia que tiene que nuestra agenda no solamente tiene que ser la de la diversidad. Para hacer candidaturas verdaderamente competitivas, necesitamos forzosamente reconocer el contexto que habitamos en términos generales, y construir una agenda, digamos, comprensiva, una agenda amplia, en la que esté, por supuesto, siempre nuestra agenda de bandera de diversidad, pero que también esté en el resto de los temas que le preocupan a la ciudadanía, porque eso
aumenta las posibilidades de que podamos tener éxito en una contienda electoral, digamos, de votación directa, ¿no? De pronto las plurinominales son esos espacios en donde, digamos, las agendas pueden tener cabida, pero quienes decidimos tomar una candidatura de votación directa, sí tenemos que reconocer que nuestra agenda debe ser mucho más amplia, de nuevo sin olvidar nuestro origen, pero reconociendo pues cuál es el contexto que habitamos. Entonces, yo me quedaría ahí insistiendo en la relevancia que tiene exigir los espacios hacia dentro de los partidos políticos y respaldarnos incluso entre personas que estamos en diferentes institutos para compartir la manera en la que hemos tenido éxito hacia dentro de cada uno de nuestros partidos. Salma, retomando como esto de las resistencias que decía Andrés, ¿no? Es resistencias adentro de los partidos, resistencias de la sociedad en general. ¿Cuáles has encontrado tú? Mira, comparto mucho de lo que he escuchado atentamente a Juan Pablo y les he escuchado también a Andrés. Es algo que he estado señalando precisamente ante estos señalamientos y también al interior de mi partido. A mayor visibilidad, claro que incomodamos. Hay una incomodidad a este patriarcado, hay una incomodidad a estos grupos radicales y se me ha señalado, como ahora, actualmente, el que si mi partido no me quiere, que qué hago ahí, que mejor me salga. Eh, Algo que he tenido de escuela y que lo he aprendido ahora sí a chingadazos, porque así es como hemos aprendido quienes venimos desde abajo y desde lo que es la lucha en las calles, es trabajar desde adentro, desde casa, ¿sí? Hay que en casa hacer esos cambios. Y así es como lo hice desde chica en la casa con la familia. Afortunadamente tuve una familia que si bien no entendíamos en su momento, pues el amor de una madre ayudó, permitió a fluir este proceso, esta transición, reconocimiento a esta identidad. Y esto a mí me ha sido esa punta de lanza en mi día a día eh, para poder seguir luchando, levantarme con más fuerza y que no quedarme de brazos cruzados. He pugnado dentro del partido en estos cambios de estos procesos internos a que se reforme el reglamento, precisamente que haya esta figura de la diversidad, que realmente se incluyan estos espacios dentro de, y eso estoy hace recién que llegué a esta legislatura. Les voy a poner un ejemplo también dentro de esta lucha, de este reconocimiento hacia la identidad, del reconocimiento al por qué seguir luchando. eh, y con esto eh, daré como gran parte del por qué tenemos que empezar por nosotros mismos dentro de nuestra propia población. Cuando ya viviendo en Aguascalientes, por cierto, un estado, pues al igual que compartimos esta resistencia y esta doble moral como Guanajuato, esos bastiones de la derecha, luchar por un espacio digno para nuestra población. Por fin, cuando ya se logra y logro tener este espacio digno para nuestra población, ustedes están más jóvenes, pero en aquellos ayeres los espacios de la diversidad eran solamente de la diversidad. Y como que nos encerrábamos nada más a la diversidad y no permitíamos más allá. En ese entonces, pues yo ya muy conocida en Aguascalientes, muchas amistades, y empecé a invitar a todo mundo a que fueran a este espacio, a este bar de la diversidad, y que la misma población me señaló diciéndome que cómo era posible que permitiera el acceso a personas que no eran la diversidad. Y en mi entender, en ese entonces, al conocimiento que yo tenía, eh, eh, eh,
pues ahora sí, en los derechos, pues yo les dije a las compañeras, compañeros y compañeras en ese entonces, le dije, bueno, a ver, ¿cómo vamos a permitirle, sí, a la gente, cómo vamos a permitirle a la sociedad que nos conozcan si no les abrimos las puertas? Entonces, eso me ha permitido desde casa, en la lucha, el abrir las puertas y no cerrarnos nada más al tema de la diversidad. Sí, tan es así que por eso busqué la Comisión de Justicia que permitió en su momento el presionar en esta comisión para el tema de COSID, porque si no ahí se hubiera quedado el estar también en el tema de relaciones exteriores por el tema precisamente de las personas migrantes, tanto en el sur como en el norte. Entonces, pues esa visión que bien mencionas, Juan Pablo, es muy importante y es una visión que he tenido desde chica, desde casa, en este caso, en ese antro que por primera vez puse en Aguascalientes hace 20,000 años y que lo he llevado a la práctica en este trabajo legislativo, no solamente encasillarme en el tema de la diversidad. Claro, es una prioridad y dentro de esa interseccionalidad, bueno, pues refrendar a esta lucha que es parte de, digo, pero sí, somos más allá que de la diversidad, y es la bandera que porto y portaré siempre orgullosamente, y desde la trinchera que esté, y he estado siempre he abierto ese abanico. Nunca me he cerrado a ese abanico solamente de la diversidad. Tan es así que siempre he trabajado el activismo, tanto por niños, niñas, por mujeres cis, trabajadoras sexuales, y lo he mostrado, de una u otra manera. No soy de andarme ahí tomando fotos y decir, ya estoy aquí dando esto, el otro, digo, pero bueno, se refleja precisamente en mi trabajo y en esa apertura que he tenido, pues con todos los colores. Yo siempre he dicho, si bien son ese mm, puente, los partidos que nos permiten llegar y estar ahí en estos espacios de toma de decisiones, bueno, pues seguir portando con orgullo estos colores de la diversidad. Y pues en mi caso, todo el apoyo que he tenido y que sigo teniendo por parte de mi partido Morena, bueno, pues seguir trabajando y desde la trinchera que estemos, pues a dar esa visibilidad de que no solamente somos para una comisión de diversidad o para una jefatura de diversidad, sino somos más allá. Bien, pues muchas gracias, Salma y Juan Pablo, por compartir con nosotras en este episodio que es muy especial por dos razones: por ser el primer episodio de este nuevo proyecto, otro podcast progre, y por ser también pues nuestro especial en el marco del Día Internacional del Orgullo, que se celebra pues el 28 de junio. Entonces, bueno, estamos muy orgullosas y muy honradas de poder compartir este espacio con ustedes. Nos vemos pronto acá en otro podcast progre. Gracias, Adiós. felicidades.